A ver, chicos, eh, les voy a pedir que presten mucha atención porque después de desarrollar este tema, que va a ser el primer Zoom, en el segundo hay una práctica. ¿Listo? Como ustedes saben, si ustedes están atentos y resolvemos la práctica en clase, ya después se sube el documento en blanco y por formalidad lo solucionan, bueno, vuelven a solucionarlo y lo suben a la plataforma como evidencia de su trabajo. Solo se valida la nota de aquellos que suben a la plataforma su actividad. Si no la suben, no tiene validez, por lo tanto, no tienen nota. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mucha atención porque después voy a tomar una práctica. La práctica, a ver, es de 10 preguntitas, así que no está difícil. ¿Listo? Ya, ahora sí. Vamos a iniciar. Listo. Ya. El día de hoy vamos a hablar de la norma jurídica. ¿Tú sabes qué es una norma? María, ¿sabes qué es una norma? ¿Es algo que se debe de cumplir como una regla? Ya, sí, puede ser. Sí, es ya. ¿Y por qué crees que se relaciona con el tema jurídico? A mí me pregunta Miss. Sí, hija, sí, a ti. ¿Podría repetir la pregunta? Es que no la escuché muy bien. Ya me dijiste que ya me definiste ya que era norma o qué entendías tú por norma. La pregunta es, ¿por qué está o por qué crees que lo relacionan con el tema jurídico? Porque se refiere a lo que debemos cumplir todas las personas, o sea, es como los derechos, todos los tenemos y también tenemos nuestras normas, o como para controlarnos, algo así. El balance de justicia. Ya, a ver, ya hay una imagen referencial. Estudios jurídicos, la norma. Ya, a ver, vamos a ver, pero ¿por qué creen que se llama norma jurídica? Juan Diego, ¿estás Juan Diego? Sí. Listo, Juan Diego, dime, ¿por qué crees tú o por qué se justifica como norma jurídica? ¿Por qué? Porque refiere a la jurisdicción que da, por ejemplo, un juez, por así decirlo, Ya, ¿en relación a qué? a, ¿cómo decirlo? ¿En relación a qué? ¿A las qué? A las normas jurídicas. Te lo estoy encerrando ahí con el mouse. Las normas jurídicas. Claro, o sea, claro, son actividades que se van a emitir de parte jurídica, pero en relación a las normas, que es prácticamente lo que dijo, casi lo dijo, bueno, lo mismo que dijo María, con la diferencia que como tú entraste tarde, por eso que te hice la pregunta a ti. Listo. A ver, vamos a ver. ¿Qué es una norma jurídica? Es, a ver, el concepto. Ay, este cuadrito. Ya. Es un esquema o un programa, ¿ya? De conducta que básicamente, ¿cuál es la tarea de la norma? Como dijo María, la norma es aquella que va a regular. ¿Tú sabes quién es el que o qué documento imparte las normas en nuestra sociedad? ¿Sabes? La CPP. Ya, la Constitución, muy bien. Allí podemos encontrar todas, ¿verdad? Muy bien, es un esquema o programa de conducta que disciplina la conducta social en un lugar o momento determinado y todas estas están basadas en la Constitución política porque es la que va de alguna manera disciplinar, controlar, eh, va a regular la conducta social. ¿Y por qué es necesario, por qué es necesario regular la conducta social? ¿A quién le preguntó? Giorgio, ¿por qué crees que es importante regular la conducta social? Giorgio, ¿estás? Sí.
¿Podría repetir la pregunta, por favor? Ya, ¿crees que es importante regular la conducta social? Puri, dime, levantaste la mano, ¿qué pasó? Ya, yo decía para poder responder la pregunta, ¿puedo? Sí, sí, claro. Escuché, creo que era porque podría haber un golpe de estado, algo así, que se podían revelar, algo así. ¿Solo eso? ¿Alguien tiene otra idea? ¿Por qué creen que se tenga que regular la conducta social? ¿Por qué? Si no Porque si no, a mí sería legal asesinar o cualquier otro acto ilícito. Claro, exactamente. O sea, regulamos la conducta social, entendamos que la conducta social es justamente nosotros mismos, pues no, regular la conducta de cada uno de los individuos que son parte de la sociedad. ¿Por qué es importante? Porque es la única manera de poder garantizar una vida plena, una vida tranquila, una vida de paz, porque imagínate, como dice María, si no existieran estas reglas, estas normas, sería normal asesinar, robar, matar. ¿Y cómo sería la vida? ¿Sería una vida tranquila, social, o sería una vida llena de violencia, llena de repente corrupción? Aunque hay corrupción, pero se está tratando de erradicar. Entonces, ¿es importante o no las normas dentro de una sociedad? Sí, mis. Sí, son Sí, importantes. son importantes. Mira, y lo acabo de decir. ¿Por qué es importante regular la conducta social? ¿Por qué? ¿Por qué, Gadiel? ¿Por qué es importante? Gadiel. Sí, miss. Regular la conducta social. Daniel Purizaca, ¿por qué es importante regular la conducta social? Lo dijo usted hace un momento, ¿no? Sí, 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 sí. De porque habría una vida segura. Claro, para estar Porque todos podrían matar, eso. claro, para estar seguros, para poder controlar también algunos malos hábitos, ¿ya? A ver, sigamos. Hay clases de normas. Tenemos las normas morales, las normas religiosas y las normas sociales. Cuando hablamos de normas morales, las normas morales son un conjunto de reglas, diferencias entre el bien y el mal. Quiere decir, las normas legales surgen de casa, en casa, a través de muchos términos, ¿no? Por ejemplo, mamá siempre suele utilizar, termina tu comida porque a Diosito no le gusta que dejen la comida en el plato y si la dejas te va a castigar. Entonces, ¿tú sabes que dejar la comida en el plato es bueno o es malo? Malo, mis. Es malo, mis. Lo que me dijo mamá cuando era pequeñito es malo. ¿Y por qué es malo? Porque dice mamá que hay un Dios que me va a castigar después. Luego, cuando ya eres adolescente, vuelvo a colocar el mismo ejemplo, pero en este caso ya no va a haber un Diosito que que te va a castigar, sino va a ser atentar contra tu propia salud. El que tú no te alimentes atenta contra tu propia salud. Y esa es una norma moral. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la moral, hablamos de aquello que se ha aprendido a través de costumbres, a través de dichos que se realizaron en casa, normas que se plantearon en casa, que básicamente se trata de diferenciar lo bueno de lo malo. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos problemas en normas morales, ¿quedó claro o hay algún problema con normas morales?
No, me es todo claro. Claro. Ahora, normas religiosas. Se habla de normas religiosas consideradas obligatorias para que el hombre alcance su santidad. Por ejemplo, normas religiosas. Si te dicen, ¿no? O por ejemplo, si alguien realiza un asesinato, siempre suelen decir de que esa persona ya no va a ir al cielo, sino se va a ir al infierno. infierno. Al infierno, mis. Para que tú alcances esa santidad, es decir, ese hecho de ir al cielo, necesitas considerar justamente lo anterior, que es la norma moral. Saber diferenciar lo bueno de lo malo. Y a tu edad tú ya estás en conciencia de diferenciar lo bueno de lo malo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esto es obligatorio. ¿Por qué es obligatorio? Porque no podemos ir por el mundo matando o levantando perjuicios o calumnias frente a las personas, porque según la religión, lo que nos profesa la religión es no mentir, no engañar, no injuriar, entre otras cosas. Por eso se dicen que son obligatorias, ¿ya? Y, a ver, ¿alguna pregunta? Escucho la voz de alguien. Una película, pero... Sí que me voy a crecer igual. Teresa. Teresa. Sí, Miss. Escuché tu voz, hija. ¿Preguntas hasta ahora? No, Miss, perdón. Es que dejé prender el audio sin querer. Ah, ya, listo, atenta, ya, porque al final hay una práctica. Sigamos. Ya, ¿problemas en normas religiosas? ¿O No, no? no, claro. Listo. Pasamos a las normas sociales. Son un conjunto de reglas que deben seguir las personas, como por ejemplo tareas, deberes, reglas, etcétera, para regular las acciones entre individuos. Estas normas sociales son estas normas sociales son las que están planteadas en nuestra Constitución, ¿ya? Las normas religiosas no están del todo en la Constitución, pero sí son normas que se establecieron dentro de la sociedad. Estas están en la Constitución, estas las creó la sociedad, estas las creó la sociedad, que de manera de repente en la Constitución se mencione, sí, pero no es que ella la determine como una clase. Sin embargo, sí son, porque cada una se diferencia de la otra. Ahora, en los elementos tenemos los supuestos, los nexos lógicos y las consecuencias. ¿De qué? A ver, ay, otra vez, ya. De que sirven el sustento para la elaboración de normas jurídicas. Por ejemplo, supuesto. ¿Qué es un supuesto? Es la descripción de una situación hipotética, ¿ya? Algo que no es seguro, algo que tú podrías pensar que puede ocurrir, como que no puede ocurrir. Ese supuesto, ¿ya? Ese supuesto, por ejemplo, pongamos el caso de que no puedo diferenciar del robo si es bueno o malo. Entonces voy a suponer, voy a ponerme en el contexto de que hipotéticamente voy a realizar un robo, ¿ya? Hipotéticamente. No sé si es bueno o malo, porque todavía de repente no alcancé a una conciencia plena. Entonces un supuesto, hipotéticamente voy a colocar, ¿será bueno? ¿Será malo? Dentro de esa situación hipotética, vamos a ir al nexo lógico. El nexo lógico viene a ser el vínculo entre el supuesto y la consecuencia. Genera la implicancia. Es decir, si yo robo, consecuencia, según la Constitución, ¿puedo ir a la cárcel? ¿Sí o no? Sí se puede ir a la cárcel, Miss. Según la Constitución me dice que sí. Esa es una consecuencia. Y es una consecuencia que yo pude
generar después de utilizar el nexo lógico, utilizando analizando el supuesto que yo armé. ¿Y qué es la consecuencia? Es el efecto que se atribuye al supuesto, es decir, a este supuesto, ¿ya? Es un efecto que se atribuye en la vida real. Por ejemplo, lo que hacen los corruptos, ¿no? Hacen negociaciones. En su suposición está, lo hacemos tan perfecto que ¿habrá posibilidad de que nos descubran o no las habrá? Esa es una suposición, es una situación hipotética, que lo piensan hacer, que piensan hacer la parte del robo sistemático, qué sé yo, que tenga que ver con la corrupción, que lo hacen, sí, que es una situación hipotética, sí. Luego surge el nexo lógico en la que se pregunta, ¿el hacer esto me traerá alguna consecuencia? Bueno, según la constitución anterior, no habían ciertos temas que a los políticos no se les podía investigar, pero después con la Constitución, cuando se ampliaron o se adjuntaron nuevos, ¿Leyes? no son leyes, son nuevos decretos. Entonces, este supuesto, si yo tengo en conocimiento el nuevo decreto que se ha dado, entonces yo sé que si realizo esto puede generar una consecuencia. Para yo llegar a esa consecuencia pasé por el nexo lógico, en la que la pregunta, ¿no? El que yo haga una acción negativa, mala para la sociedad, ¿tendrá consecuencia? Es la tarea del nexo lógico. Y la consecuencia, sí, si es que mataste, habrá castigo. Si hiciste corrupción, castigo. Si hiciste alguna cosa en la que en la Constitución figura como anticonstituyente o de repente que no respetaste el derecho de alguna persona, trae consecuencia, sí. Entonces tiene una cadena, un supuesto, un nexo y la consecuencia. ¿Y la consecuencia de dónde la saco? De la Constitución. Sirven de sustento para la elaboración de las normas jurídicas. Cada uno de los entes, justamente, el hecho que haya una consecuencia para un acto negativo es algo que nos ayuda a regular nos ayuda a regular la conducta social, la conducta del ser humano, porque él sabe que si va a actuar de una manera, va a tener una consecuencia que en muchos casos son penalidades y no son inventadas por un juez o un policía, sino son aquellas que están impartidas en la Constitución política. ¿Problemas aquí? No, mi. Listo. Listo. ¿Te acuerdas quién era él, Juan Diego? Dieguito. Juan Diego, ¿te acuerdas? Lo vimos la semana pasada. ¿Qué algo, mis? ¿Cómo se llama? ¿Quién está ahí? A ver con el Ese audio encendido. A ver. mí se llama Kren, no sé qué cosa. Kelsen. ¿Te acordaste ya? No. Ya. Se apellida. Kren algo, no me acuerdo. Se apellida Kelsen. Él nos dio bueno, es la pirámide de Kelsen, porque él dividió de esta manera la norma jurídica. Kelsen menciona en su teoría que las normas jurídicas no todas tienen la misma validez o no todas tienen el mismo nivel. Cada norma tiene un nivel diferente, es como tipo una jerarquía, ¿ya? En la que la máxima autoridad, ¿quién es? Constitución. La Constitución, llamada también como Carta La CPP. No. Carta Magna, dice Curi. Ya, listo. Ya yo pensé. Él dice, la máxima autoridad dentro de la norma jurídica es la Constitución. ¿Por qué? Porque dentro de ella están los deberes, los derechos, los decretos
y todo aquello, todo aquel reglamento que nos ayuda a vivir en una sociedad plena. Este documento considerado la Carta Magna es para Kelsen y para todos, es el documento principal que nos ayuda a tener o para poder controlar la conducta humana. ¿Por qué nos ayuda a regular la conducta humana? Porque nos va a presentar leyes, que las leyes están justo debajo de la Constitución. Son leyes orgánicas o decretos de urgencia. Estas leyes se van a basar siempre y cuando haya un acto inconstitucional. Por ejemplo, cuando hay temas relacionados a lo que se imparte en la Constitución y no se está respetando, entonces según las leyes que se mencionan y los decretos de urgencia, que estos los puedes encontrar en la Constitución, yo puedo actuar de diferentes formas para hacer respetar. Puedo presentar el habeas corpus, el habeas data, puedo presentar la acción de cumplimiento, acción de inconstitucionalidad, si es que encuentro algún tipo de ley que no va de la mano con la Constitución. Recuerda que cada ley que se da tiene primer requisito, tiene que ir de la mano, tiene que ser coherente con la Constitución. Si la Constitución dice que el robar es malo, no puede haber una ley en la que indique que aquel acto de robar no genera castigo, no estarían yendo de la mano, entonces esa ley sería inconstitucional, por lo tanto no se acepta. Una ley no la da el presidente, la ley la discuten los congresistas, ¿ya? Y después recién se la dan a conocer al Poder Ejecutivo, que dentro de él es el presidente, y juntos pueden llegar a dar esa porque ellos se dieron cuenta que sí va de la mano de la Constitución. Pero si es que no va de la mano y atenta contra la Constitución, se puede llevar o se puede presentar la acción de inconstitucionalidad, dando invalidez a esa ley que se quiere formar. Debajo de la ley tenemos las resoluciones legislativas. Como su nombre mismo lo menciona, son resoluciones, es decir, son soluciones a las denuncias, varias denuncias emitidas por el Congreso. Son una serie de denuncias que frente a problemas pueden ser económicos, sociales, o pueden ser de Ministerio de Trabajo, Agricultura, la Cultura, Educación, de todos los ministerios. Si ven que hay algo dentro de ellos que no se está respetando, presenta un documento y el Congreso es el encargado de dar la solución. A esa solución se le llama resolución legislativa, es decir, resolución a tu problema, ¿ya? Según la denuncia y según el ente que se haya presentado. Luego tenemos los decretos supremos, emitidos por el Ejecutivo. Solo el Poder Ejecutivo puede emitir decretos supremos, las cuales también son primero discutidas en el Congreso, luego conversadas con el Poder Ejecutivo que viene a plantearse con el presidente, y luego de ello recién se puede publicar en el Diario Oficial. ¿Cuál es el Diario Oficial? ¿Diario El Peruano? El peruano. Va a conocer allí para que toda la sociedad esté enterada de una nueva ley, un nuevo decreto que puede ser a favor o en contra de ellos, y para saber también cómo actuar, ¿no? Porque recuerda que son lineamientos para poder garantizar la conducta humana. Ahora, las resoluciones supremas son emitidas por ministerios, que son problemas parecidos a los de arriba, son resoluciones, pero de menor nivel. O sea, problemas que se pueden solucionar sin tener presencia de un juez y solamente lo pueden dar los ministros o de repente dentro de ello Ministerio de Salud. Por ejemplo, ya el encargado del hospital
por ejemplo, pongamos Carrión, ya, él puede dar una resolución en base a alguna denuncia que se dé dentro de su jurisdicción, ¿ya? Resoluciones que se pueden dar en menor, en denuncias menores. Decreto supremo, resoluciones legislativas, que aquí sí ya van ya a nivel constitucional, las leyes y la Constitución. De esta manera ha jerarquizado Kelsen nuestra norma jurídica, donde pone como máxima autoridad a la Constitución. ¿Tienes preguntas, dudas, consultas? No, Miss. Listo, voy a colocar la práctica. Creo que todavía hay tiempo. Sí, sí hay tiempo. Voy a colocar la práctica, ¿ya? Ya, Miss. Listo. ¿Nos va a dar tiempo para resolver y nos va a decir cuáles son las respuestas o al mismo? Voy a dar tiempo porque se supone que has estado atento y después yo, claro, te voy a ayudar diciéndote cuáles están bien, cuáles están mal y todo ello. ¿Ya? Para que no tengas problema. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Listo. ¿Lo observas? Sí, Miss. A ver, espérate, esa creo que no es. A ver, un momentito. Yo no sabía que en Radio Nacional había programa. Listo, chicos. Sí era. Norma jurídica. Aquí está. Ya. Muy bien. A ver. Sí. Listo. Ya. Son 10 preguntas. Primero, tiempo para que tú reflexiones y puedas desarrollar, ¿ya? Y después conmigo lo podemos hacer. Esto de las, ¿cómo se llama? Las acciones, ya quedan 10 minutos ya. Acción de amparo, acción de habeas data y todo ello, ya lo hemos trabajado, ¿no es cierto? Entonces asumo que debe recordar un poquito por lo menos. A partir de la pregunta 2 sí viene todo relacionado a lo que hemos trabajado el día de hoy. Muy bien, chicos, entonces tienen un lapso de, bueno, se corta el Zoom y en el siguiente Zoom damos las resoluciones. ¿Te parece? Un poquito de tiempo, Miss. ¿Muy poquito? Sí, Ya, Miss. entonces hasta... Que se acabe este Zoom y 2 minutos más con el otro. Qué chistoso. Ya, hacemos este Zoom y del siguiente Zoom 10 minutos y después ya la resolución. Mejor. Sí. Mejor, ya, listo. Entonces, empecemos. Ojo que yo te voy a preguntar el porqué de tu respuesta. Así que, por favor, y dime, yo te voy a decir ya, ¿cuál es tu respuesta y por qué?